todos, les doy la bienvenida a este nuevo día de la Escuela de Reparación, donde vamos a poder profundizar un poco sobre un tema muy importante para nuestra vida de fe, que es la oración. Como cristianos católicos no podemos descuidarnos en este aspecto fundamental. Hemos visto ya lo que es la conversión y cómo el ayuno y la caridad son pilares fundamentales que nos van a ayudar en nuestra vida de conversión. Junto con estos dos tenemos la oración. No podemos descuidar la oración porque si la descuidamos, nuestra vida cristiana, nuestra vida de conversión va a ir hacia abajo. Soy el hermano José de la Divina Voluntad de la comunidad de siervos reparadores de los Sagrados Corazones y les invito a que comencemos con pie derecho, como se dice. Si vamos a hablar de la oración, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué crees tú? Bueno, orar, ¿cierto? Vamos entonces a pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento para que nos ilumine, para que sea Él quien nos guíe, abra nuestro entendimiento, ponga también sus palabras en mi boca para poder hablar de este tema tan profundo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y invitémosle también a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos acompañe. Ella que también es maestra de oración, que siempre en su vida fue una constante alabanza a Dios, a su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle a ella que también nos ayude, que esté con nosotros y nos ayude a crecer en nuestra vida de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no nos olvidemos, San José también es maestro de la vida interior, maestro de oración. Pidámosle a Él que también nos encomiende, que Él también nos proteja, que Él también nos guíe en el camino de la vida interior. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, intercede por nosotros. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este tema tan importante. Como es muy extenso, siempre es profundo, no se puede tratar en un solo día. Vamos a continuar en esta escuela en los siguientes días tratando sobre la oración. Vamos a ver un poco qué es la oración, ¿cierto? Decimos voy a orar, esa persona está orando, bueno, tenemos ya la idea y sabemos ciertamente lo que es, pero no lo sabemos muchas veces explicar. Entonces vamos a ver qué es la oración y vamos a ver cómo la oración se ha vivido en la revelación, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando Dios se le reveló a través de la alianza de Abraham, de la ley, Moisés y de los profetas, cómo ellos vivieron este tiempo en oración, cómo fue la oración del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ya luego llegaremos al Nuevo Testamento, donde podremos ver a través de la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, cómo la primera iglesia fundada por Jesucristo vivió la oración también, y viendo a Jesús precisamente como el modelo principal, fundamental de la oración. Además vamos a ver los tipos de oración, porque hay varios tipos de oración: de petición, de intercesión, de acción de gracias, de alabanza, de reparación. También hay algo que se llama expresiones de la oración, es decir, la oración vocal, la meditación, la contemplación. Bueno, va a ser un espacio muy interesante donde vamos a aclarar muchas dudas y vamos también a crecer en nuestro conocimiento de la fe. Te invito a que estés bien sintonizado sobre lo que vamos a tratar. Antes que nada, es importante hacer una distinción o tener claro qué es la oración con relación a lo que llamamos muchas veces rezar. Hay veces decimos, esa persona está rezando.
Esa persona está orando. Voy a rezar, voy a orar. ¿Cuál es la diferencia? En realidad se pueden utilizar como sinónimos. Se pueden utilizar como sinónimos y muchas veces es así. Significan lo mismo. Hablar con Dios, relacionarse con Dios, etc. Pero la forma como lo vamos a tratar aquí en este tema va a ser entendiendo el rezar como parte de orar. Y rezar lo vamos a entender como el recitar oraciones. Es decir, yo rezo un rosario porque yo ya recito esas oraciones. Yo rezo una meditación porque la digo en voz alta, estoy rezándola o también meditando, pero como la estoy diciendo en voz alta es un rezo también. Yo rezo una coronilla. Estos son prácticamente rezos, ¿no? En cuanto a que son repetitivos, en cuanto a que son de memoria. Eso es oración también, si se hace bien, claro que sí, y es fundamental. Pero la oración es más amplia. La oración abarca también cuando hacemos incluso silencio ante el Santísimo, cuando incluso hacemos alabanza, cuando incluso hacemos ofrecimientos a Dios. Entonces la oración es más amplia y dentro de ella se encuentra el rezar. Y efectivamente la palabra orar viene del latín. La palabra en latín se dice orare, que es el verbo. Este verbo orare significa hablar públicamente, significa pedir también, suplicar, expresarse. Esa es la raíz, o sea, el origen de la palabra en español, orar, oración. En latín es orare. En cambio, rezar viene de otra raíz, de otro verbo en latín que es recitare. Recitare, propiamente, como lo dice, es recitar. Es más repetitivo, ¿cierto? Por eso decimos rezar un rosario. Bueno, ya que hemos visto de dónde viene la palabra orar y que es un término muy amplio, les invito a que miremos qué es la oración. Vamos a seguir durante todas estas charlas, temas sobre la oración, la guía del catecismo principalmente, ¿no? Que a partir del numeral 2558, que es la cuarta parte del catecismo y se llama la oración cristiana, allí a partir de allí vamos a encontrar, digamos, todo el resumen, la síntesis que da la Iglesia acerca de lo que es la oración. Te invito a que si quieres profundizar, puedas verlo. El numeral 2558 en adelante. También vamos a referenciar, ¿no? Estamos basándonos también en el libro de la Teología de la Perfección Cristiana del Padre Antonio Rollo Marín, además de otras fuentes bibliográficas que iremos recomendando ya sea al final o en el transcurso de estas charlas. Bueno, ¿qué es la oración? Vamos a leer lo que dijeron algunos santos sobre qué es la oración. Santa Teresita del Niño Jesús dijo: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esto dijo la gran santa doctora de la Iglesia, Teresita del Niño Jesús. Vemos aquí la importancia, digamos, de que nace del corazón, dice ella, es un impulso del corazón. Entonces aquí estamos ya viendo cómo la oración parte de nosotros, pero no desde solamente nuestras palabritas. Santa Teresita dice del impulso del corazón. Eso lo iremos viendo, ¿cierto? Durante el desarrollo de estos temas. Además dice, una mirada lanzada hacia el cielo. Es decir, no a mirar precisamente el sol, el planeta Marte, mirar por un telescopio el cielo, no. Obviamente se refiere a una mirada a Dios, una referencia interna de afecto y de mente a Dios, a la divinidad, ¿cierto? Entonces vemos cómo la oración tiene ese vínculo con Dios. Yo no puedo hablar de orar
si estoy conversando con un amigo aquí, un amigo de la tierra, ¿cierto? Un familiar o un compañero de trabajo, no estoy orando ahí, ¿cierto? Si hablamos de oración, hablamos de Dios y de nosotros, una relación, un vínculo entre Dios y la persona que ora. Y ella utiliza una palabra muy significativa y dice un grito de reconocimiento y de amor. Un grito. Es decir, que realmente es una expresión de lo profundo de su ser que sale con fuerza de amor hacia Dios. No nos quedemos en Santa Teresita, miremos otros santos. Por ejemplo, San Gregorio Niceno dice que la oración es una conversación o coloquio con Dios. Y en esta misma línea, San Juan Crisóstomo nos dice que la oración es hablar con Dios. Esto es más claro, ¿cierto? Para nosotros. Imaginémonos el mejor de nuestros amigos en la tierra, ¿no? Siempre decimos que hay un mejor amigo. Bueno, algunos dicen que no existe. Bueno, este mejor amigo que tenemos en la tierra, o esta persona de mayor confianza, cuando hablamos con ella, estamos nosotros, digamos, en un coloquio, en una conversación de confianza, en una conversación tranquila, en una conversación en la que las dos personas saben que la otra es de fiar. Entonces, cuando dicen que es una conversación o hablar con Dios, están utilizando esa imagen humana de la relación entre personas para decir que es lo mismo con Dios en cuanto a que Dios realmente es el mejor de los amigos, es el mejor de los padres, es el mejor de persona, la mejor ser que existe, que más nos quiere, que más se preocupa por nosotros, que es menos egoísta, que no busca su interés, sino solamente que seamos felices y que alcancemos la salvación y la vida eterna. Entonces, al decir conversación y coloquio, le está dando un matiz, digamos, de tranquilidad, de confianza, de soltura, en el que yo expreso a Dios con tranquilidad lo que soy, lo que tengo. Y esto es muy bueno y efectivo hacerlo. De hecho, muchas veces experimentamos situaciones difíciles en la vida en la que la mejor solución es ir al sagrario, ya sea ante Jesús sacramentado o en algún lugar ante Dios, y hablar, conversar con Él, contarle el problema como el mejor de los amigos. Señor, me pasa esto, confío en ti, ayúdame, te presento esta situación a esta persona. Esto es oración de confianza, esto es oración también, y es a lo que ellos están evocando cuando hablan de una conversación o un coloquio con Dios. San Agustín, ya un poquito más profundo, nos dice: la oración es la conversión de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto. La conversión de la mente a Dios. Efectivamente, hermanos, para orar tenemos que concentrarnos en Dios. Como les decía, estamos no hablando con cualquiera, sino con el Dios infinito y perfecto, el santo todo amor. Entonces yo no puedo estar pensando en una cosa, en los problemas, en el arroz que dejé montado y de pronto se quema, en esta persona que de pronto en este momento me está trayendo angustia. Entonces yo me desconcentro y empiezo a buscar soluciones, o me distraigo con cualquier cosa que pasa en ese momento. Si estoy ante Dios, entonces dice San Agustín, conversión de la mente a Dios. Es decir, concentrarme en Dios, apuntar a Dios, a que nuestra mente, que nuestro pensamiento se centre en Dios. Y dice, no de cualquier manera, no, con piadoso y humilde afecto. ¿Qué quiere decir? Lo que utilizamos normalmente esta palabra, devoción, es decir, sabiendo que como es Dios, Él me escucha. Entonces mi afecto, mi corazón, digamos, se hace dócil, humilde, se hace blando ante Él. Es lo que Él recomienda, San Agustín. Luego vamos a escuchar San Juan Damasceno. Dice:
La oración es la elevación de la mente a Dios, o también la petición a Dios de cosas convenientes. Dice primero, la oración es la elevación de la mente a Dios. Está retomando lo de San Agustín, ¿cierto? Apuntar hacia Dios. Y luego dice petición a Dios de cosas convenientes. Es decir, ya está asignándole a la oración algo fundamental y que es propio de ella, pedir a Dios. Pero esto lo vamos a tratar en un poquito más, ahorita vamos a continuar profundizando en lo que es pedir a Dios, ¿cierto? San Buenaventura dice, la oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. ¿Nos sonó parecido a quién? A San Agustín. Solamente que él utiliza otras palabras, pero dice, es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. Es concentrarnos en Dios y que nuestro afecto, nuestro amor también se dirige a Él. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, ya da una definición, una explicación de oración un poco, ya que agrega otros términos y dice así: es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta es la definición que da Santa Teresa, la repito: es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Aquí ella como que ya va clarificando lo que hemos visto en las anteriores definiciones. Dice, es tratar de amistad, es ver a Dios como el mejor de nuestros amigos, es aceptarlo a Él como nuestro Dios y Creador que nos ama y tratar a solas con Él con esa confianza, porque sabemos que nos ama. Y por eso, como sabemos que nos ama, nuestro afecto se hace blando. Y por lo tanto, en el momento de orar, nosotros tenemos ese sentimiento de piedad a Dios. Pero para resumir, vamos a tomar la definición de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se basa en San Juan Damasceno, prácticamente toma lo de él y dice: la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Lo voy a repetir por si quieres anotarla. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. No te preocupes por lo que de pronto esté un poco complicada esta definición, o porque sea muy larga, o porque no se entienda. No te preocupes, ¿por qué? Vamos a desmenuzarla, ¿cierto? A analizarla, a tomar las tres partes de esta frase y a poder profundizar en lo que dice, ¿no? Lo que es la oración, Santo Tomás de Aquino. Comenzamos. La oración es la elevación de la mente a Dios. Ya lo hemos dicho antes, ¿cierto? Elevación de nuestra mente a Dios. El fin de orar es precisamente relacionarnos con Dios, comunicarnos con Dios. Por eso si tú dices que vas a orar, pero en realidad no te vas a comunicar con Dios, sino que vas a hablar por el celular, en realidad no vas a comunicarte con Dios, sino que vas a resolver tus problemas en tu mente, imaginándote soluciones. En realidad no vas a comunicarte con Dios, sino que vas a ir a distraerte. Entonces, quiere decir que ya no estamos propiamente orando o que nuestra oración está fallando, ¿cierto? Hay cosas que mejorar. No tiene sentido que vayamos a orar y estemos totalmente distraídos. No tiene sentido porque no estamos orando. Si nuestra mente no está elevada a Dios, si nuestro corazón y nuestra mente no apunta a Dios, esa oración tiene que corregirse. Y por eso debemos estar atentos cuando vamos a orar, sacar el espacio adecuado,
el tiempo adecuado. Un momento de silencio, un momento a solas, o si voy a orar en comunidad con otras personas, mi familia, sacar el espacio, darle seriedad al asunto, como dicen, seriedad al asunto, porque vamos a ir a relacionarnos directamente con aquel que nos da la vida, con aquel que nos da todo, que merece la mayor respeto y reverencia de nuestra parte. Esta es una tentación, hermanos, que siempre está ahí y que veremos cuando lleguemos al momento del combate en la oración. Vamos a profundizar esa tentación de la distracción, esa tentación de mirar para aquí y para allá, esa tentación de pensar en otras cosas. No dejemos que se nos robe esos espacios. Ahora, eso no quiere decir que estés orando y llegue a alguien a pedirte un favor de necesidad urgente, alguien que toca tu puerta y tiene hambre y vas a ignorarlo porque estás orando. Recuerda, hay una frase, anótala, muy importante que dice, dejar a Dios por Dios. Si tú dejas la oración por ir a atender a tu prójimo en una necesidad, tú estás dejando a Dios por Dios. Entonces, en realidad, no estás dejando a Dios, ¿cierto? Tú estás haciendo su voluntad, que su voluntad es amar al prójimo también. Y si es un momento en que hay que amar al prójimo, dejar a Dios por eso, hay que hacerlo. Porque en realidad no estamos dejando a Dios, estamos yendo a Dios en el rostro de nuestros hermanos. Y entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, esa palabra es clave, también te invito a que la anotes, ubicarnos, estar en la presencia de Dios en la oración. No estemos en la presencia de los problemas, no estemos en la presencia de las distracciones, estemos en la presencia de Dios. Entonces es clave estar en la presencia de Dios, no estamos con cualquier persona, incluso mira cómo es la vida. Cuando estamos visitando a alguien, siempre tratamos de ser lo más, digamos, estar lo mejor vestidos, si es alguien, digamos, que llamamos de importancia, o alguien que respetamos, entonces vamos bien vestidos, nos acercamos si somos amables, cordiales, nos sentamos bien cuando vamos a hablar, le prestamos atención, son normas de conducta sociales y está muy bien, ¿cierto? Si eso es con una persona humana, ¿cuánto más ante Dios? ¿Cuánto más frente a Dios? Merece toda nuestra atención, respeto, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra escucha y nuestro todo, centrado en Él, nuestra mejor postura, nuestra mayor reverencia, y más si estamos ante el Santísimo con su presencia real. Entonces no tomemos la oración a la ligera, es un tiempo sagrado, un tiempo de estar en la presencia de Dios. Por eso no aceptemos distracciones consentidas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la tentación de la distracción llega, sí, me distrae, pero entonces yo digo, no, me ubico, estoy con Dios, Dios mío, perdón, sigamos hablando, sigamos orando, comunicando, bueno, pero no vaya a ser, ay, no, sí, estoy distraído, pero bueno, sigamos pensando, sigamos solucionando problemas en la mente. Esto se convierte en una falta de respeto y algo que debemos confesar porque estamos siendo irreverentes ante la presencia de Dios. El Papa Benedicto XVI nos dice en su encíclica Spe Salvi, se escribe S-P-E Salvi, y nos dice que la oración es escuela de esperanza. Escuela de esperanza. ¿Por qué? Recuerda lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice que en Dios nos vivimos, nos movemos y existimos. Que en todo momento... Quiere decir que en todo momento y en todo lugar estamos frente a Dios. Él está presente y nos ve. Por lo tanto, a la oración podemos acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Antiguamente, los judíos oraban principalmente a Dios en el templo, en la sinagoga. Y bueno, en la medida en que la revelación fue desarrollándose poco a poco,
Ya Jesús nos va a decir que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. En cualquier lugar Dios está presente. Entonces el Papa Benedicto XVI, cuando dice que la oración es escuela de esperanza, dice lo siguiente: cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Quedémonos con esa última oración, esa última frase, ¿cierto? El que reza nunca está totalmente solo. Ten presente eso. Siempre estamos en la presencia de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero muchas veces no somos conscientes de eso, no nos damos cuenta. Y muchas veces incluso pecamos a ocultas, decimos, no, nadie nos ve, entonces no me está viendo esta persona, entonces yo puedo hacer esto otro, puedo engañar, hacer lo uno y lo otro. Dios siempre nos ve. Por lo tanto, siempre puedo orarle a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedo estar trabajando, orar a Dios. Incluso el trabajo, hacer la oración, como veremos más adelante. Mientras estoy haciendo aseo, orando a Dios. Puedo hacerlo. Mientras estoy en la cocina, puedo orar a Dios. Mientras salgo a la calle, estoy en el bus, puedo orar a Dios. Hermanos, Dios está siempre con su teléfono encendido, esperando nuestra llamada a través de la oración. Ese es como dice comúnmente, ¿no? Ese es el teléfono con el que nosotros podemos comunicarnos directamente con Él. Es la línea directa para comunicarnos con Dios, la oración. Aprovechemos entonces ese regalo. Es que efectivamente, hermanos, la oración es un regalo, un don de Dios. Es un don que Él nos da. ¿Por qué? Él es el que tiene la línea abierta. Él es el que está siempre dispuesto a atendernos. Solo espera que pongamos de nuestra parte para acudir a Él. Es importante que ese don, ese regalo de Dios para nosotros, lo aceptemos con verdadera humildad. Necesitamos verdadera humildad para poder orar bien. Recuerdan, la humildad es la base de la oración, como dice el catecismo. La humildad es la base de la oración. Y San Agustín dice que sin esta humildad no podemos recibir el don de la oración gratuitamente. Debemos hacernos mendigos de Dios, dice San Agustín. Entonces, esto nos lleva a meditar un poco en la parábola del fariseo y el publicano. Te invito a que la busques en tu Biblia. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Muy bien, ¿ya la encontraste? Recuerda Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Nos habla de la parábola del publicano y el fariseo. Te invito a que después de esta escuela que estamos teniendo, te invito a que profundices en tu casa en este texto, que lo releas, que lo medites. Si quieres, haces una lección sobre este texto, porque fundamental para nuestra oración, fundamental para ver qué actitudes hay que tener en el momento en que estamos orando. Nos dice que dos hombres subieron al templo para orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Los fariseos eran los religiosos de la época de Jesús, un grupo religioso
digamos, que estaba entre los judíos, que se consideraban, muchos de ellos se consideraban los cumplidores de la ley de Moisés. Consideraban que ellos eran los buenos del paseo, como decimos, eran los que estaban en lo mejor ante Dios porque cumplían, porque pagaban a tiempo, lo que debían de hacer, los sacrificios, la enseñanza que daban. Se creían pues los más de la fe, de la espiritualidad. Y eso nos puede pasar a nosotros también, y nos pasa muchas veces. Nos creemos los más de la oración, de la fe, y es justamente esta una actitud contraria a la oración, como vamos a ver. El publicano, por el contrario, era de ese grupo que era considerado de los pecadores en la época. Era considerado de aquellos traidores al pueblo, traidores a la fe, y que no eran agradables a Dios, y que lo que hacían era terrible. Entonces ellos eran condenados en la mente, en el juicio, en el corazón, condenados como pecadores, como personas sin remedio. Entonces Jesús toma estos dos ejemplos tan contrarios, tan diferentes para esta enseñanza tan buena. Dice: el fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dice Jesús: les aseguro que este último, o sea el publicano, volvió a su casa justificado, pero no el primero, el fariseo. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Por eso, cuando estemos en la oración debemos tener una actitud de humildad. Santa Teresa de Jesús definía la humildad como andar en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nos hemos creado muchas veces una imagen que no es real de lo que nosotros somos. Una imagen de mi propia persona en la que hay pocos defectos, si es que los hay, o en la que soy una persona buena, o en la que ando por buen camino. Tenemos una imagen que se ha subido más de lo que realmente somos. Pregúntale a las personas que viven a tu lado, que te conocen más, cómo eres tú, y dile que sean sinceros y no caen en tus defectos. Y te vas a dar cuenta que no eres tan bueno como de pronto crees. Ahora piensa, si le preguntamos a Dios qué tan buenos somos, qué tan poco nos equivocamos, Él reconoce fácilmente, porque conoce todo nuestro ser, reconoce fácilmente nuestras debilidades y pecados. Por eso, hermanos, andar en verdad, como dice Santa Teresa de Jesús, estar en humildad en la oración es reconocernos lo que somos: pecadores, débiles, frágiles, que ofendemos a Dios y al prójimo. Reconozcámonos en la oración. Y por eso nos vemos necesitados de Dios, que es perfecto y santo, para que nos ayude a superar cada día nuestra debilidad, nuestro pecado, y estar más cerca de Él, la conversión. Entonces, la actitud de humildad fue la actitud que tuvo el publicano. Reconoció que era pecador. El fariseo es ese ejemplo que les hablo, esa imagen ensalzada de uno mismo, ese orgullo, ese ego, que incluso lo lleva a no necesitar de Dios, porque ¿para qué si ya soy bueno? ¿Cierto? Él fue al templo, como dice Jesús, a ensalzarse, y también a criticar a los demás, a juzgar a los demás. Decía que eran ladrones, injustos, adúlteros, pero él era pecador como también lo son ellos, solamente que él no lo reconoció. Por eso dice Jesús: ¿quién fue a su casa justificado, es decir, perdonado por Dios, bendecido por Dios? El publicano. ¿Quién, por el contrario, no fue justificado
no fue perdonado, no fue beneficiado, digamos así, por Dios, pues el fariseo. ¿Por qué? Él no fue a orar, él fue a ensalzarse, él fue a orgullecerse más. Por el contrario, hermanos, cuando nosotros oremos, busquemos esa actitud de humildad. Recordemos lo que dice el catecismo, la humildad es la base de la oración. Reconocer que somos débiles y frágiles y reconocernos necesitados de Dios. Hermanos, ya hemos visto estos puntos iniciales sobre la oración. Te invito a que sigas sintonizado con nuestras escuelas de reparación y que podamos así cada día crecer más en este camino de la fe. La oración es pilar de tu vida. Ponle mucha atención a cómo estás viviéndola. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.